retracciones palpebrales y cervicales, causas y manejo. Ok. En primer lugar, entonces, vamos a recordar, como con todos los seminarios, un poco de las generalidades anatómicas palpebrales, en donde pues debemos recordar que la hendidura vertical tiene una altura de 10 a 12 milímetros y una longitud de 28 a 30 milímetros. Que el párpado superior se encuentra a 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal superior y el párpado inferior está tangente al limbo esclerocorneal inferior. Teniendo entonces que las retracciones palpebrales se consideran retracciones como tal al desplazamiento superior del margen palpebral superior o al desplazamiento inferior del margen palpebral inferior. Debemos tener en cuenta cuáles son las estructuras anatómicas entonces que pues, nos van a ayudar a entender un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Como hemos hablado, el músculo orbicular tiene 3 porciones, una orbitaria, una preceptal y una pretarsal. Tenemos el septum orbitario, que es una membrana que pues delimita los límites de la órbita, está adherido al periósteo del reborde orbitario y separa las estructuras intraorbitarias de las extraorbitarias. Superiormente, como vemos, se fusiona con el elevador del párpado superior e inferiormente con la fascia capsulopalpebral y se inserta medial y lateralmente al reborde orbitario, tanto medial como lateral respectivamente. En cuanto a los músculos retractores, como también hemos hablado, son diferentes en el párpado superior y en el párpado inferior. En el párpado superior tenemos el elevador del párpado superior y por debajo el músculo de Müller, mientras que en el inferior tenemos la fascia capsulopalpebral y por debajo el músculo tarsal inferior. Debemos recordar también un poco lo que son los ligamentos cantales y pues es importante tenerlos en cuenta a la hora, sobre todo, del manejo de esta patología, en donde el ligamento cantal medial pues, se va a encargar de unir la porción medial de los testículos una vez se va a anclar en el, adherida o si unida a la cabeza o al fundus del saco lagrimal. Y luego tenemos el ligamento cantal lateral que se va a insertar en el tubérculo de Whitman, en el reborde orbitario lateral, con 1 milímetro de espesor, 3 de ancho y 5 de longitud, y va a estar en relación directa con el recto interno, recto lateral internamente, mejor dicho. Teniendo en cuenta este recuento anatómico, entonces, pues, las causas de la retracción son múltiples. Tenemos causas, en primer lugar, autoinmunes, dentro de las cuales la más común y la más importante es la orbitopatía tiroidea. Sin embargo, también pues, se observa retracción palpebral en los casos de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, que es otra de las causas. Tenemos causas traumáticas, como por ejemplo la fractura de piso de la órbita. Tenemos causas iatrogénicas, como los casos post-blefaroplastia o los casos post-cirugía de estrabismo. Y tenemos causas metabólicas, como por ejemplo síndrome de Cushing, causas neurogénicas, como por ejemplo el síndrome de Duane, o tenemos también pues parálisis nerviosas, y los casos de proptosis que llevan de por sí a una retracción palpebral. En cuanto a las retracciones palpebrales, como dijimos anteriormente, de las causas autoinmunes, la más común es la oftalmopatía tiroidea. Esta pues, puede afectar al párpado superior, al párpado inferior o a ambos. Sin embargo, lo común es que afecte al párpado superior. Puede ser unilateral, y en cuanto a las teorías de por qué se origina la retracción en la oftalmopatía tiroidea, pues en primer lugar se habla de que la inflamación afecta a los músculos tanto elevador del párpado superior como el retractor del párpado inferior. También se habla de una hiperestimulación simpática del músculo de Müller o del tarsal inferior, y también pues se habla de que está asociado a una inflamación y fibrosis del recto inferior. Y debemos notar que en cualquiera de las teorías, sobre todo en la primera y en la tercera, pues lo que se sostiene es que la inflamación es la causante de la fibrosis y la retracción palpebral. Contamos entonces con un manejo médico de este tipo de patologías en donde los bloqueantes adrenérgicos pues juegan un papel importante, a pesar de que no son muy tolerados por el paciente por tener un efecto inflamatorio severo sobre la superficie ocular, pues se pueden utilizar, sin embargo, por su mecanismo de acción y actuar solamente sobre lo que es el músculo de Müller o el tarsal inferior, solamente va a actuar sobre el descenso de 1 milímetro del borde del párpado. Por lo tanto, no es el tratamiento más utilizado, pero es una opción de tratamiento que debemos conocer. Tenemos también como parte del manejo en la utilización de la toxina botulínica, en donde pues se van a colocar de 5 a 7 unidades a nivel del músculo de Müller
y pues en la aponeurosis del párpado superior, cuando estamos ante retracciones del párpado superior, por supuesto. Sin embargo, pues debemos saber que como se trata de un tratamiento, se trata de una terapia que va a paralizar el músculo, pues hay riesgo de tosis y de diplopía temporal. Y también, pues, por supuesto, se trata de un tratamiento temporal que dura aproximadamente 6 meses y que el paciente se tiene que estar reaplicando periódicamente para ver un efecto prolongado. Y bueno, en cuanto al manejo de la oftalmopatía tiroidea como tal, esto por supuesto es tema de otro seminario, sin embargo, pues ya que estamos hablando de las retracciones en oftalmopatía tiroidea, debemos saber que el manejo de la orbitopatía en general tiroidea es un y que su primera línea de tratamiento son los glucocorticoides de altas dosis, tiene una segunda línea de tratamiento a base de inmunosupresores como el metotrexato y la azatioprina. Sin embargo, pues la pobre respuesta o la falta de respuesta a la cascada inflamatoria de este tipo de patologías con este tipo de tratamientos, pues ha llevado a el estudio de la terapia biológica para enfrentar esta enfermedad inflamatoria y por supuesto sus consecuencias. En base a eso tenemos entonces como terapia biológica en primer lugar el rituximab, que se trata de un anticuerpo monoclonal anti-TCD20, y en este estudio realizado en el año 2015 por estos autores, ellos van entonces a estudiar la terapia con rituximab en casos moderados o severos de orbitopatía de Graves. Ellos hicieron un estudio aleatorizado doble ciego en donde compararon el efecto de la metilprednisolona con el rituximab y pues utilizaron a 32 pacientes en donde aleatoriamente recibieron ambos tipos de terapia cada grupo de pacientes, teniendo entonces como resultado que la actividad clínica disminuyó efectivamente con ambos tratamientos a las semanas 16, 20 y 24 y concluyeron entonces que el rituximab pues tuvo un muy buen resultado en cuanto a la clínica de los pacientes y que en comparación con la metilprednisolona tiene mejores efectos incluso luego de una dosis más baja de rituximab, lo cual pues lo convierte en una opción terapéutica valedera. Luego tenemos el teprotumumab, que se trata de un anticuerpo anti-receptor de insulina tipo 1. Esta investigación realizada en el año 2020 revisó, o fue una revisión sistemática en donde se investigaron los antecedentes que han llevado al desarrollo del teprotumumab como primera línea de tratamiento, incluso la única aprobada actualmente por la FDA. Entonces, por medio de su investigación, ellos concluyeron que el desarrollo de esta terapia se basó en el reconocimiento de que este receptor de crecimiento de insulina tipo 1 desempeña un papel importante en la cascada inflamatoria de la oftalmopatía tiroidea. Por lo tanto, bloquearlo, entonces podemos lograr un buen efecto antiinflamatorio. Y no solamente reconocieron esto, sino que hay una participación de este tipo de receptor en todas las enfermedades entonces a diversos tratamientos para diversas patologías, tomando en cuenta entonces esta acotación. Y por otro lado tenemos el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6. El doctor Pérez Moreira realizó en el año 2021, en el presente año, esta investigación, en donde pues ellos investigaron o evaluaron, mejor dicho, la eficacia del uso de tocilizumab en el tratamiento de la orbitopatía de Graves resistente al tratamiento con esteroides. Ellos hicieron un estudio longitudinal retrospectivo en donde examinaron y trataron a 114 pacientes con orbitopatía de Graves resistente a esteroides, teniendo como resultado que disminuyó la puntuación de la actividad clínica y los niveles de anticuerpo antitirotropina en los pacientes que estaban siendo tratados con el tocilizumab y que pues mostraron también mejorías clínicas significativas. Por lo tanto, entonces, los datos de esta investigación lo que nos sugieren es que en un curso de 4 meses, una dosis mensual de este medicamento, esto representa un beneficio significativo para el paciente que tiene esta patología y que ha sido tratado con esteroides y no ha visto resultados. Por lo tanto, pues, esta es una opción interesante de tratamiento que pues vale la pena acotar, ya que estamos hablando de retracciones palpebrales, a pesar de que pues es tema de que vamos a ahondar más profundamente cuando hablemos de la orbitopatía tiroidea, pero pues saber que existe este tipo de terapia y que se está desarrollando actualmente. En cuanto al quirúrgico, en primer lugar, debemos saber que para exponer al paciente o para tratarlo definitivamente de manera quirúrgica, la situación tanto endocrinológica como
la acción palpebral del paciente es estable de 6 a 12 meses. Y que, por supuesto, si estamos ante una alteración de la superficie ocular, se pueden utilizar, por supuesto, en primer lugar, todo el tratamiento de acuerdo a lo que esté presentando el paciente, y podemos utilizar también taxorrafias temporales hasta lograr una estabilidad endocrinológica y metabólica que nos permita entonces pasar a un tratamiento quirúrgico más definitivo. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos definitivos, pues tenemos en primer lugar la miulerectomía, en donde la manera de realizarla es en primer lugar invirtiendo el párpado superior, y bueno, lo podemos sostener con una sutura de tracción. Vamos a hacer una incisión en el borde superior del tarso a nivel de la inserción del músculo de Müller, disecamos la conjuntiva para exponer el músculo de Müller, luego hacemos la disección conjuntival y muscular para posteriormente entonces seccionar el músculo de Müller a nivel de su inserción. Cuando no es suficiente el descenso que se genera con la desinserción, debemos asociar entonces lo que es la desinserción o debilitar la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Procedimiento que se hace de la misma manera, incluso se puede hacer pues, de manera transcutánea o transconjuntival, y una vez expuesto y disecado lo que es el músculo elevador del párpado superior, se procede a debilitarlo para que la aponeurosis quede libre y desinsertada, y así se logra entonces un efecto de descenso más determinante. Ok, aquí podemos ver el pre y postoperatorio, aquí arriba, en primer lugar, de una miulerectomía únicamente, y aquí de una miulerectomía asociada a una desinserción transcutánea del músculo elevador del párpado superior. Luego tenemos pues que, como también hay una afectación en este tipo de patologías del párpado inferior, cuando hablamos de retracción del párpado inferior podemos hacer pues una conducta quirúrgica bastante parecida, pero esta vez a nivel de la fascia capsulopalpebral. También por vía transconjuntival, en primer lugar pues se vierte el párpado, por supuesto, y luego de colocar anestesia local infiltrativa, se procede a la disección del músculo elevado, del músculo retractor del párpado inferior, para posteriormente pues debilitarlo o seccionarlo, por lo que se logra un ascenso de 1 a 1.5 milímetros de párpado inferior. Sin embargo, para los casos en donde necesitamos más de 1.5 o 2 milímetros de elevación, debemos utilizar lo que son los espaciadores. Y estos espaciadores se van a colocar entre el borde inferior del tarso y el bloque conjuntivo retractor. Contamos entonces con pues material como esclera, también con cartílago auricular, paladar duro. Los más utilizados son los injertos tarsoconjuntivales e incluso implantes de Medford. Lo importante en este caso es que el implante se va a colocar entre el tarso y el complejo conjuntivo retractor para dar volumen al párpado y posicionarlo en el sitio en donde tenemos tónicamente. Luego tenemos la retracción palpebral no tiroidea, que es sumamente importante, y la técnica que utilicemos siempre se va a individualizar según el tipo de paciente, según la evaluación previa del paciente. Siempre vamos a evaluar las causas, la causa que generó la retracción palpebral, que como vimos puede ser múltiple, no sé, como geometría orbitomalar, que vamos a explicar. Entonces, pues, en las causas, en el lugar en donde está la retracción, o las lamelas afectadas por la retracción, en el estado previo de todo lo que es el margen palpebral, la hiperlaxitud cantal del paciente y el tiempo de evolución de pues la patología que esté afectando al margen palpebral, y basándonos también en la geometría orbitomalar, vamos a tomar entonces una decisión en cuanto a la terapia quirúrgica que vamos a decidir. Debemos tomar en cuenta también las enfermedades dermatológicas, si hay enfermedades inflamatorias activas, como por ejemplo, por supuesto, la orbitopatía tiroidea. Debemos suspender el hábito tabáquico, hacer una exoftalmometría adecuada del paciente, y también se ha descrito que puede ayudar en la selección de la técnica simular manualmente la cirugía a la hora de explorar los tejidos para ver, pues, para tratar de elaborar el plan quirúrgico. También debemos explorar, o la manera por medio de la cual vamos a explorar qué lamelas están afectadas, puede ser, pues, en primer lugar, tratando, obviamente, luego de una inspección, tratando de movilizar el párpado, ¿ok? Si pensamos que está también afectada la lamela media, pues, al tratar de movilizar el párpado, no va a ir más allá, pues, de lo que es el margen pupilar, o incluso un poco menos. Entonces, si eso ocurre, significa que la lamela media está atrapada o está fibrosada. Y en cuanto a la geometría orbitomalar,
pues tenemos lo que es el vector negativo y el vector positivo. Un vector negativo es cuando el plano, como vemos acá, entre el ápex corneal y la eminencia malar es menor de 90 grados. Mientras que un vector positivo es cuando este ángulo entre el ápex corneal y la eminencia malar es mayor de 90 grados. Y esta maniobra es la maniobra de Patty, en donde, como dijimos, se trata de simular con los dedos la cirugía que vamos a realizar y así pues tratar de planificar pues el acto quirúrgico. Por supuesto es algo muy subjetivo, pero nos ayuda siempre a tratar de ubicarnos en lo que vamos a hacer. Entonces pues se corrige el defecto colocando un único dedo en el canto lateral, pues por lo general este paciente mejora solo con una cantoplastia. Si tenemos que utilizar ambos dedos en la porción lateral y en la porción central del párpado, pues entonces pues deberíamos combinar los procedimientos, por ejemplo cantoplastias con espaciadores, y si se necesitan más de 2 dedos, entonces ya estamos hablando de procedimientos más complejos como lifting o levantamiento del tercio medio facial. Y en función de todos estos parámetros, pues vamos a trazar siempre un plan quirúrgico enfocado en cada paciente. El procedimiento que vamos a utilizar no es un procedimiento único, hay muchas soluciones e incluso, por lo general, hay que combinar varios procedimientos. Contamos entonces con cantoplastias, espaciadores, los colgados miocutáneos, cirugías del tercio medio facial, rellenos con autoinjerto de grasa autóloga o lipofilling y rellenos con ácido hialurónico, por ejemplo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta factores como edad, raza, tiempo de evolución, morfología y las características fisiopatológicas de lo que está afectando el párpado del paciente y lo que está originando la retracción como tal. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que, por ejemplo, en casos leves, puede funcionar únicamente un relleno con ácido hialurónico o procedimientos simples como una cantoplastia. En casos moderados, por lo general, tenemos que utilizar colgados miocutáneos, injertos de piel o incluso pues, combinar procedimientos como la reaplicación de retractores con injertos, bien sea de piel o injertos de la lamela posterior. Y en casos complejos, pues ya hablamos entonces de injertos bicapa, de rellenos con procedimientos combinados, con rellenos de grasa autóloga y pues por supuesto de lifting o levantamiento del tercio medio facial combinado con otros procedimientos. En primer lugar, entonces, vamos a hablar un poco del ácido hialurónico, que pues él va a actuar mecánicamente mejorando la retracción por aumento de volumen, ¿ok? Lo que tenemos que utilizar siempre va a ser entonces un ácido hialurónico de baja reticulación para que se logre el volumen adecuado e inyectarlo profundamente. Y funciona para retracciones tanto de origen tiroideo como de origen no tiroideo. En este estudio realizado en el año 2019, ellos pues proponen la explicación del mecanismo de acción de la inyección de ácido hialurónico como pues un tratamiento en las retracciones del párpado inferior, tanto de origen tiroideo como no tiroideo. Entonces, pues ellos utilizaron un estudio tipo serie de casos en donde inyectaron ácido hialurónico de baja reticulación debajo del músculo orbicular para corregir la retracción y pues la medición, valga la redundancia, de la distancia margen reflejo 2 al momento de la colocación de ácido hialurónico y 9 meses después. Teniendo como resultado que de los 27 casos estudiados, que fueron 14 por postblefaroplastia y 13 de otras causas, y esta mejoría se mantuvo en la segunda evaluación, no informándose entonces complicaciones relevantes. Por lo tanto, pues la inyección y el tratamiento con ácido hialurónico es eficaz en el tratamiento de refracciones palpebrales, ¿ok? Actuando como espaciador tanto en pues, retracciones de origen tiroideo como de otros orígenes. Para el manejo de casos leves, entonces también tenemos procedimientos simples como la cantoplastia. Vamos a hacerlo en pacientes sin vector negativo, en tejidos fácilmente desplazables. Debemos pues también ver si la hiperlaxitud de la piel nos da para que con este procedimiento se mejore definitivamente el defecto. Y pues casi siempre se trata de una técnica coadyuvante más que un tratamiento solo, por supuesto, dependiendo siempre de la gravedad del caso.
Aquí tenemos entonces un pequeño video. Yo sé que esta técnica la hemos visto repetidamente, pero es algo que se utiliza bastante y se combina bastante con los procedimientos, por lo tanto, pues vale la pena un poco recordar la técnica quirúrgica, que en primer lugar se trata entonces de realizar la cantotomía, y la cantólisis y la cantotomía, para luego pues pasar a lo que es la formación de la tira, separando la lamela anterior de la lamela posterior, para luego entonces deformar la tira como tal, perdón, sí, de seccionar la tira. Vamos a recortar o sea, lo que consideramos redundante para reinsertarlo a nivel del periodo. Por la tira necesitamos ubicar el periósteo, llevarnos profundamente a nivel de lo que es el reborde orbitario lateral, y una vez que ubicamos el periósteo y tenemos la longitud adecuada de la tira que vamos a reinsertarla, el uso para posteriormente entonces pues traccionarla y lograr que el párpado pues esté en la posición en donde queremos que se mantenga. Luego de esto pues colocamos o tomamos pues un punto para reconstruir lo que es el canto lateral, luego de traccionarlo para ubicar el párpado inferior, y posteriormente entonces lo que vamos a hacer es simplemente cerrar la cantotomía realizada. Ok. Entonces luego, para cuando hablamos de casos leves o moderados, también puede funcionar lo que es el colgajo miocutáneo. Para ello, pues, lo primero que debemos hacer es preparar el lecho en donde va a ir el colgajo miocutáneo. Luego vamos a tallar el colgajo en el párpado superior y simplemente se va a deslizar hacia el defecto a nivel del párpado inferior una vez tallado el lecho. ¿Okay? Luego vamos a suturarlo y por lo general se debe añadir una tira lateral para pues estabilizar el canto externo, como lo son los injertos de piel, en donde la diferencia entre el procedimiento y el anterior es que aquí vamos a retirar completamente la piel o el tejido de un sitio donante para suturarlo en un sitio receptor, que va a ser el sitio de la fibrosis en este caso. Las zonas de extracción más comunes van a ser el párpado superior, la piel pre y retroauricular, la piel supraclavicular y la cara interna del antebrazo. La diferencia es que en este tipo de procedimientos puede haber problemas de vitalidad como isquemia y necrosis, dependiendo siempre, por supuesto, de las condiciones del lecho donde vamos a colocar el injerto. Y podemos utilizar entonces, luego de haber suturado el injerto en su posición, suturas de Frost o de tracción para evitar la fibrosis o retracción posterior. Y pues también en casos más severos debemos combinar procedimientos como por ejemplo la reaplicación de retractores y el uso de injertos o colgados. En este ejemplo que podemos ver acá de esta cirugía, ellos están entonces combinando el procedimiento de retracción. No se puede reproducir el video, pero bueno, yo en el próximo seminario, si no lo muestro, este procedimiento se trata de la combinación de la reinserción de los retractores del párpado inferior con un implante escleral para darle volumen a lo que es el párpado inferior, y se va a suturar justamente entre lo que es el tarso y el retractor del párpado inferior. Así se le da volumen al párpado y pues este asciende, si hablamos del párpado inferior, pues asciende pues la cantidad o la cantidad de volumen que queremos que ascienda de acuerdo a la medida del implante que vamos a colocar. De todas formas, yo para el próximo seminario traigo este video que no se quiere reproducir en esta oportunidad. En casos severos, entonces, pues podemos utilizar el injerto bicapa. ¿Por qué se llama bicapa? Porque es un injerto en donde pues mejor dicho, se van a colocar dos injertos, uno en la lamela anterior y uno en la lamela posterior, para restablecer entonces por completo lo que es el volumen palpebral en la medida de lo posible, por supuesto. En este caso, lo primero que se realizó fue se desinsertó lo que es el tendón cantal lateral para colocar un injerto de paladar duro a nivel del tarso o a nivel de la lamela posterior. Luego de esto se reinsertó todo lo que es
la lamela posterior y el músculo orbicular a nivel del reborde orbitario, para luego colocar un implante de piel retroauricular, o piel, mejor dicho, preauricular, a nivel de la lamela anterior, y así restablecer entonces lo que es el volumen tanto de la lamela posterior como de la lamela anterior, y lograr entonces un resultado postoperatorio lo más acercado a la normalidad posible. Y tenemos también, pues cuando hablamos de estructuras muy dañadas, como por ejemplo este caso, que es un paciente que sufrió un traumatismo severo orbitofacial con múltiples fracturas del piso de la órbita, fue intervenido en varias ocasiones y los tejidos periorbitarios y orbitarios a este nivel estaban muy lesionados. Entonces, la cirugía siempre, o sea, se va a tratar de preservar o no añadir mucho más daño sobre los tejidos periorbitarios lesionados. Entonces, pues, lo que se realizó en este caso fue una incisión subconjuntival a nivel del margen palpebral para, primero, en primer lugar, liberar la fibrosis, luego pues se bajó hasta lo que es el reborde orbitario inferior y se realizó pues la desinserción de todo lo que son las estructuras que se insertan a nivel del reborde orbitario para realizar el lifting o el levantamiento del tercio medio facial, que vamos a explicar más adelante el proceso de esta cirugía paso por paso. Sin embargo, lo importante es recalcar, más allá de cualquier otro procedimiento, lo que se hizo fue colocar un autoinjerto de grasa autóloga para rellenar el espacio y que funcionara como almohadilla sin pues tratando de preservar lo más posible entonces las estructuras lesionadas previamente. Aquí podemos ver el pre y el postoperatorio, por supuesto no es algo perfecto, pero se trata de llevar al paciente lo más cercano a la normalidad según la fisiopatología de cada caso. Entonces, con un tratamiento relativamente poco agresivo, más allá de que se tuvo que hacer incisiones y liberar fibrosis, etcétera, pues creando espacios, levantando e injertando, pues se consigue un resultado óptimo, tratando de lesionar lo menos posible a este tipo de pacientes. El injerto de grasa autóloga fue descrito en el año 1893 por Neuber y se utiliza con fines de elevar, regenerar y reponer tejidos básicamente. Y es útil en zonas de atrofia malar, en zonas de pérdida de tejidos blandos y elementos, cuando existen elementos de interposición en zonas fibróticas, por ejemplo, casos postraumatismo. Y hablando entonces de los casos severos, uno de los casos que más comúnmente se presentan son los casos de retracción por blefaroplastia, que son sumamente difíciles de resolver y pues aparte de constituir un daño funcional, genera un empeoramiento estético en un paciente que por lo general lo que viene buscando es una mejoría estética, entonces pues es bastante molesto para el paciente a ambos tipos de molestias. Ok, entonces, en este tipo de casos, el paciente va a tener síntomas de epífora, ojo seco y resequedad, sensación de cuerpo extraño, aparte de que se va a evidenciar un ectropion y una retracción que genera un grave efecto cosmético. Para este tipo de casos es importante saber que podemos actuar en el postoperatorio inmediato para evitar, cuando estamos ante un paciente que sospechamos que luego de la cirugía puede desarrollar una retracción palpebral, pues actuar con este tipo de tratamiento alternativo y evitar que termine de instaurarse, como por ejemplo en la utilización de puntos de Frost o puntos de retracción para ayudar a que el paciente cicatrice en la posición que queremos el párpado y pues evitar entonces este tipo de retracciones no deseadas. Y pues, por supuesto, combinando este tipo de terapias con fisioterapia, como por ejemplo el drenaje linfático, masajes y corriente Faraday, que nos ayude a que la piel ceda y a que el tejido cicatrice donde queramos que cicatrice, y entonces evitar la instauración de la retracción palpebral como tal. Y una vez que la retracción palpebral, pues, definitivamente estamos ante ella y es un paciente que quizás no operamos nosotros, sino que se opera en otro centro y viene con la retracción ya instaurada desde hace mucho tiempo, entonces pasamos a hacer el lifting o levantamiento del tercio medio facial. Este procedimiento se realiza con anestesia local y sedación y se utiliza una combinación de implante de paladar duro y de politetrafluoroetileno para dar soporte al párpado inferior en general, tanto de la lamela media como de la lamela anterior, del párpado en su totalidad.
¿Cómo se realiza este procedimiento? En primer lugar, pues debemos delinear el sitio que va a ocupar el implante y luego transferir este delineado que hicimos a un papel estéril para definir las dimensiones del implante. Luego vamos a tallar con este papel, o sea, vamos a pasar estas medidas propiamente a el bloque de politetrafluoroetileno y por lo general en la mayoría de los pacientes este implante va a tener un grosor de 2.5 milímetros y una dimensión de 6 por 3 centímetros. Lo vamos a sumergir, por supuesto, en gentamicina antes de colocarlo en el paciente y pues luego vamos a pasar a resecar lo que es el injerto de paladar duro, que va a tener también una forma similar, unas dimensiones similares al tallado que hicimos en el papel estéril previamente. Luego de esto, entonces, vamos a realizar la incisión transconjuntival en el párpado inferior, descendiendo hasta la incisión va a ir desde el canto lateral hasta la carúncula, es decir, en la totalidad del párpado inferior, y luego vamos a ir resecando inferiormente el tejido hasta llegar al reborde orbital inferior. Vamos a hacer una incisión en el periósteo a este nivel y luego nos vamos a ir a hacer una incisión subperióstica debajo del surco gingival. También lateralmente vamos a hacer una incisión a nivel del arco cigomático y de la fosa temporal. Luego vamos a pasar a colocar el implante vía transconjuntival a nivel del reborde orbitario donde queremos ubicarlo. Y luego de esto vamos a fijar el implante al reborde orbitario medial central y lateral por medio de tornillos autosellantes y autoperforantes. Luego de esto vamos a colocar encima de los puntos suturas en colchonero para ascender todo lo que es la piel de la mejilla y las estructuras del tercio medio facial que liberamos previamente cuando pues llegamos hasta el reborde orbitario inferior. Y vamos posteriormente a suturar entonces el injerto de paladar duro a lo que es el tarso, a lo que es la lamela posterior como tal, haciendo que la cara conjuntival del injerto coincida con la cara mucosa del injerto coincida con la cara conjuntival. Luego de esto, entonces, vamos a reposicionar la piel y los tejidos por medio de anclar la tira tarsal al reborde orbitario para luego cerrar la piel a este nivel. Y luego de esto, pues se coloca un lente de contacto terapéutico para evitar el roce de lo que es el injerto de paladar duro sobre la superficie corneal. Y es importante también colocar las suturas de Frost o suturas de retracción a nivel de la porción medial, central y lateral del párpado para pues favorecer la cicatrización a este nivel, y estas suturas se van a retirar 1 o 2 semanas posterior al procedimiento, por supuesto siempre evaluando al paciente. A pesar de que pues es una cirugía bastante compleja, se logran resultados bastante interesantes y pues favorecedores para el paciente, como podemos ver acá, y pues en estos casos está indicado principalmente cuando hablamos de retracción post-blefaroplastia. Y bueno, muchas gracias. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí, sí se te oye, Mariela. Ah, ok, chévere. Sí, me escucho. Ajá. Ok, ok. Bueno, María, gracias. La verdad es que es un buen resumen. Es difícil hacer una contracción de ese tema porque es muy amplio. Solo quería comentar algunas cositas, por ejemplo, con respecto a la oftalmopatía tiroidea. En una última reunión que estuvimos viendo al doctor Pérez Moreira dar su charla de este anticuerpo monoclonal, nos decía que ya casi no hacían descompresiones orbitarias, que increíble que había pasado ya esa etapa de que hacían 100 descompresiones al mes y ya prácticamente no hacían ninguna. Pero una cosa que él recalcó es que en este caso es importantísimo hacer el diagnóstico precoz de la oftalmopatía tiroidea. Y nos toca a nosotros los oftalmólogos, ya que esto es una patología que muchas veces los internistas no la ven primero. La vemos nosotros en la consulta, un paciente que consulta por molestias, resequedad, generalmente en esa etapa temprana podemos ver las retracciones y es ahí donde estos anticuerpos monoclonales tienen un excelente resultado. Ya difícilmente en casos donde ya hay una hipertrofia muscular con un trastorno de fibrótico en todo lo que es los músculos extraoculares, pues
es más difícil que estos medicamentos actúen. Entonces él hacía mucho hincapié en que en el diagnóstico temprano esta medicina ha tenido una alta respuesta y es realmente impresionante la estadística que presentó el doctor Pérez Moreira en estos pacientes. Entonces no dejar pues que la oftalmopatía llegue a los últimos estados, sino que es algo que podemos ofrecer en forma temprana. Lamentablemente estos son medicamentos muy costosos y para nosotros en Venezuela pues realmente es irrisorio. El doctor Moreira logró que el Estado le pague a estos pacientes esta medicina y hay un programa a nivel social para cubrir estos requerimientos. Entonces, bueno, es un país de primer mundo, es otra cosa, pero es importante que lo sepamos. Lo otro que quiero hacer hincapié es en el tratamiento temprano de la complicación. Es decir, nosotros las retracciones que con más frecuencia vemos son las posoperatorias, como complicaciones de blefaroplastias, tanto nuestras como hechas en otro lado. Y aquí es importante atacar a estos pacientes en forma temprana para evitar la fibrosis y las complicaciones posteriores que son mucho más complicadas de resolver. Entonces yo siempre hago mucho hincapié en esa terapia de postoperatoria inmediata que corresponde a los masajes, a los ejercicios de parpadeo, a la fisioterapia como tal. Yo creo mucho en eso. Tengo muchísimos pacientes que les ha ido muy bien con esto, pero hay que insistir, es un tratamiento fastidioso, tedioso, son unas terapias interdiarias, pero es algo que funciona y evita pues una segunda cirugía en estos pacientes que buscaban algo cosmético y pues se nos complica la cosa al tener una retracción postoperatoria no deseada para nadie, pero es importante pues que estos pacientes los ataquemos en una forma temprana. De resto, pues bueno, me parece que cada caso hay que individualizarlo, como dice María. Quizás el último caso, bueno, es algo realmente pues bastante complicado de resolver, pero pienso que con cosas más sencillas nosotros podemos lograr muy buenos resultados en estos pacientes. No sé si tienen alguna pregunta o Sofi, ¿quieres agregar algo? No, bueno, lo más importante es eso, hay que individualizar cada paciente. O sea, un paciente que te llega, tú tienes que ver dónde está el problema, cuál es el defecto, cuál es la lamela afectada y tú ofrecerle lo que puedes ofrecer. Y es cierto, el masaje, la terapia es importantísimo en esos pacientes. Lo que pasa es que muchas veces a los pacientes les da como fastidio, les da flojera ir a las terapias. Realmente ellos a veces en el momento que tú los mandas van unos días y después no van y dejan la terapia porque todo el mundo quiere que sea algo como muy urgente, muy inmediato, y si no ven en 2 o 3 días un resultado, muchos van 2 a 3 terapias y después la dejan. Y bueno, y por supuesto hay que explicarle muy bien al paciente cómo va progresando poco a poco y la empatía para que él se sienta apoyado en todo momento por el médico. Vale. Por ahí vi a la Catbay. ¿Cómo está, Bye. Catbay? Hello, how are you? ¿Cómo están todos por allá? Bien, Rocío. Bien, vale, no, chévere, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Entré un poquito tarde por problemas de conexión, pero logré ver bastante de ella. Sí, lo Bueno, único eso que queda quería grabado. acotar, qué bueno, lo vuelvo a ver. Sí. Lo único que quería acotar era que, bueno, sí, o sea, las complicaciones, sobre todo posoperatorias por blefaroplastia, yo creo que es uno de los Dolor de mayores cabeza. dolores de cabeza nuestro, pero sobre todo cuando vienen, sobre todo cuando vienen como muy recientes, ¿no? Hay pacientes que no quieren como que esperar el tiempo prudente, a esperar que baje la inflamación, que tú le mandes los tratamientos y los masajes, como tú decías, Sofía, sino que quieren un resultado como que para allá. Entonces uno tiene que como que decirles que esperen, que eso va a mejorar, que va, claro, dependiendo de la gravedad de la retracción. Yo tengo aquí un colega que es un colega, no es colega porque no es médico tampoco, es un maxilofacial que se encarga de hacer blefaroplastias en consultorio y hace unas retracciones impresionantes de los pacientes que, bueno, estoy casi que, ¿entiendes? Que lo llamo para decirle, mira, si quieres te digo cómo evitarlos, porque me llegan a mí y yo la verdad es que prefiero sacudírmelos y decirles, mire, vaya donde su médico, dígale
que le resuelva su problema a él, porque definitivamente primero vienen conmigo, entonces no, usted cobra muy caro. Entonces yo mejor me voy a que el odontólogo me lo haga en un consultorio sin medidas de higiene ni asepsia, que sale más barato, sale con la complicación y regresa conmigo ya. Entonces yo dije, no, definitivamente es un problema ya de sentido común. Entonces, sobre las retracciones que decías de la parte de oftalmopatía tiroidea, lamentablemente a nosotros nos llegan esas retracciones ya muy graves, son pacientes con unos exoftalmos impresionantes que ya más bien han pasado más de 1 año y medio, 2 años bandeando de un lado a otro con queratopatías, con de repente hasta problemas musculares, que hace como más difícil el complejo, el resultado estético, ¿no? Y volverlos a llevar ese ojo nuevamente a su sitio, haciendo unas descompresiones que, como dijo Morela, cada vez se hacen menos y cada vez tendemos como que a evitarlas un poquito más, porque sabemos que muchas veces esas descompresiones lo que les benefician solamente son 3-4 milímetros como más máximo, y son pacientes que tienen un exoftalmos y una retracción tan importante que por más que hagamos algo, no les vamos a resolver el problema como ellas quisieran verse, ¿ok? Esa es una de las cuestiones. Y lo otro es que a mí me gustan mucho los injertos de paladar duro. O sea, los injertos, más que los esclerales, me han dado más resultados. Los esclerales me parece que son como muy endebles. Y yo con el paladar duro logro una buena elevación. Entonces, sin duda, son una excelente opción los injertos de paladar. Ahorita quería comentarle algo, que este fin de semana estuve en un congreso, ya aquí en España están haciendo los congresos presenciales, y estuve en Madrid, sí, y estuve en el congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética. Me colié ahí para ver un poco qué había de nuevo, ¿no? Y me sorprendió un poco. Te dejaron, bueno. ¿Te caí? Te dejaron colearte. No, dijo que sí te dejaron. Sí, te dejaron colearte. Me dejaron colearme porque, claro, pagué, ni modo. No, claro, claro. Pero hay algo muy interesante que está ahorita en muchas ponencias, y es con el lipofilling, con lo que llaman ellos nanofat. Y me llamó mucho la atención porque simplemente es como la técnica que nosotros hacemos, pero esta grasa la emulsionan con varias pasadas, unas 30 pasadas. De un lado a otro. Queda pues como una emulsión, parece como una leche, ¿no? Prácticamente. Pero me sorprendió la mejoría en los procesos fibróticos, en los procesos por ejemplo, de hiperpigmentaciones a nivel periocular. Bueno, es algo mágico. De hecho, ellos no saben mucho explicar por qué se mejora el paciente. Yo pienso que, bueno, desde el punto de vista de nutrición, de factores de crecimiento. Factores de crecimiento, claro. Pero me sorprendió mucho la coloración, sobre todo lo usan para las ojeras, imagínate. Y en caso de pacientes postraumatizados, hacen lipofilling por todos lados, llenan a ese paciente de grasa a varios niveles y en varios sitios, y oye, la mejoría es notoria en cuanto a que, como decía María Alejandra, vamos a arreglar, vamos a abrir espacios, vamos a crear zonas sanas para poder trabajar con otro tipo de tejido, ¿no? Entonces, me sorprendió eso, y hay muchísimas publicaciones con nanofat, es algo que está muy de moda aquí, y casi que desplazando al hialurónico por los precios. Pues, claro, sale más barato que se lo saquen a uno a que claro. te pones a ver. Promete pues la grasita que uno usa, más el plasma rico, por supuesto, pues bueno, creo que tiene un buen futuro en la parte de plástica. Pero esos pasajes lo hacen con los transfer, ¿no? De una inyectadora grande con otro transfer a otra inyectadora pequeña. Yo ahorita acabo de ver precisamente una publicación en Instagram de Graue, que creo que anda en un coloquio. Sí. Pero ven acá, la cuestión es que tienen 3 tipos de transfer, de 3 de tamaños. 3 tamaños, sí. Sí, eso lo dijo. Un transfer más o menos grueso hasta llegar a un transfer fino, y te digo, la grasa queda emulsificada, es impresionante.
Pero mira, qué resultados, de verdad que me pareció muy interesante. Más para esos resultados que para volumen, ¿no? Porque siempre Sí. ellos hacen la acotación de que de todas maneras ese tipo de grasa se absorbe un 45 o un 50%, ¿no? Sí, pero es para Hacen, reconstructiva, para cambios de coloración, hiperpigmentaciones, sí, por eso no buscan volumen, no buscan no, es para separar por los procesos cicatriciales. Es impresionante Para como separar las lamelas, como abrir decían. espacio, exacto. abrir espacio. Entonces me gustó mucho y de verdad que me pareció bien interesante, de verdad. Así que bueno, no sé, Ay, dime, no, que estoy asombrada, estás en España, yo no sabía. No estoy sabía. en Oye, Madrid. mándame una señal, mira, mija, estoy por acá. Bueno, me vine ya hace un tiempito porque no había visto a los niños, entonces bueno, Claro. ya ahora me voy a Dubái, le estaba diciendo a las muchachas, para ver a Victoria, pues.